de la muerte de un paciente, ya sea por COVID-19 o durante la cuarentena, ¿no? A lo mejor no murió por esto, por otras razones, pero bueno, las circunstancias son distintas en este momento. Y esto un poco con la intención de disminuir toda esa emoción en este momento negativa que se está dirigiendo específicamente al personal de salud. Queremos brindarles las herramientas necesarias para que ustedes se puedan sentir en mayor control de la situación y puedan establecer este vínculo de manera adecuada tanto con su personal de trabajo como con los familiares que reciben estas noticias. Hemos visto últimamente, como esto que mencionaba el licenciado Juárez, ¿no? Estas situaciones en donde se ven agredidos a los médicos físicamente. Estaba viendo hace unos minutos un video en donde se le negaba la entrada a un médico al banco, se les agrede verbalmente. Hemos leído bastantes casos en donde a las enfermeras, a los médicos se les avienta cloro, incluso a los hijos de los profesionales de la salud también se les ha llegado a marginar un poco, se les niegan los servicios en tiendas comerciales, en bancos, en fin, ¿no? Incluso algunos tienen el cinismo de invitarlos a desalojar sus propios hogares, ¿no? Entonces, pues esto es muy fuerte y de pronto decimos, bueno, esto a lo mejor está sucediendo afuera, pero nos damos cuenta que no, realmente ahorita el personal de salud es un blanco de agresión en todos lados, en sus hogares, ¿no? Ya sea por los vecinos y quizá algunos incluso por sus propios familiares al sentir que somos como el centro principal de contagio, ¿no? En las calles y bueno, pues ahora también en nuestros centros de trabajo. Una realidad que tenemos es que creo que si no pudiera yo generalizar, porque no conozco todo, ¿verdad? Sí creo que la gran mayoría de nosotros como profesionales de la salud no llevamos una materia que nos sensibilice o que nos vaya guiando de cómo debemos de dar las noticias ante el fallecimiento de alguien. Todo lo vamos aprendiendo como sobre la marcha, ¿no? De manera muy empírica. Algunos otros tendrán como algún acercamiento a lo mejor por algún tanatólogo o formación que irán buscando de manera muy personal. Pero realmente no es algo que tengamos. Alguien tiene su micrófono abierto y no me permite escuchar. Si pudieran checar todo su micrófono, por favor. Entonces, no es algo que nosotros estemos como muy familiarizados, ¿no? Muy entrenados. Todo, como lo decía yo, se va llevando a cabo de manera muy empírica. Y bueno, desafortunadamente, esa formación que vamos teniendo nosotros en estos momentos pudiera ser quizá no tan útil. ¿De qué depende esto? También de nuestros rasgos de personalidad. Habrá gente que sea más amigable y puede establecer un mejor vínculo, un mejor canal de comunicación con el familiar, y habrán médicos que no tengan como ese tacto porque así es su personalidad y pueden ser un poco más duros al comunicar la noticia, ¿no? De una pérdida. Sin embargo, ahorita particularmente no estamos ante una situación, digamos, normal, ¿sí? Ahorita vamos a estar experimentando conductas agresivas nosotros y nosotros, o sea, de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros como personal médico. ¿Por qué? Porque todos estamos en un momento de tensión. ¿De qué deriva el enojo, la agresividad? No puede venir de otro lado si no es de la frustración. Y en este momento, ¿qué nos está generando esa frustración? El miedo, no hay más. Cuando tenemos miedo, nos sentimos en riesgo, nos sentimos en posibilidad de estar en una situación que nos ponga al límite y entonces también estamos a la defensiva. Y esto puede de pronto bloquearnos totalmente este canal de comunicación. Y de pronto nos podríamos preguntar, bueno, ¿miedo específicamente a qué? Creo que en esta situación que estamos viviendo del COVID-19, pues nuestro miedo como colectivo es a morir, a perder a alguien a quien amamos y también a ser responsables de nuestros actos, ¿no?
Esto me gustaría hacer como hay un pequeño paréntesis porque pudiera no quedar tan claro. De pronto yo les invito a pensar, ¿qué pasaría si ustedes como médicos no tomaran las medidas adecuadas de cuidado y llevaran el virus, ¿no? Se supieran como probables responsables de llevar ese virus a casa. Y por esa acción hubiese complicado la salud de algún familiar o incluso que hubiera fallecido. Mucho de esto es lo que está viviendo nuestra sociedad. No debemos de perder de vista que desafortunadamente el grueso de la población mexicana, ya no hablemos de la cuestión de recursos, hablemos de la cuestión educativa, tiene un nivel bajo, ¿de acuerdo? Y entonces le es difícil comprender muchas de las circunstancias que están rodeando en este momento la pandemia de COVID-19. Y entonces, de pronto, ante esta parte de dificultad de confrontar intelectualmente una situación, la respuesta es, pues ya Dios dirá, ¿no? Lo que Dios diga, si Dios quiere que me muera, pues me muero. El virus no existe, en fin, este tipo de mecanismos como de defensa que hemos llegado a escuchar todos. Pero ¿qué pasa? Eso es como un poco para bajar el miedo. Y claro, funciona, ¿no? Si yo no lo creo, que no existe, o sea, si para mí no existe, si yo no lo veo, no existe, ¿no? Aunque ahí esté. Pero ¿qué pasa? Que esto no es un blindaje. No va a garantizar que el que yo no crea o que el que yo no tome las medidas de seguridad porque no logro entender lo complejo o porque de verdad mi fe me lleve a pensar en un momento dado, decir, si Dios quiere me va a dar y si Él no quiere, si no es su voluntad, no me va a dar, no me va a llevar a este punto en el que yo me sienta a gusto si me veo expuesta ante la muerte de un familiar. En ese momento, eso va a salir por la ventana y entonces, muy probablemente, tenga yo ante mí la idea de que yo soy responsable de la muerte de esa persona, ¿no? Yo que me fui a la viga a comprar pescado en Cuaresma, yo que me fui al Vive Latino, qué mala onda porque nada más estoy agrediendo a los chilangos, ¿no? Bueno, ahorita se me ocurrirá algo más, creo que en Puebla también andaban ahí como con ciertas acciones, ¿no? Pero bueno, creo que todos en realidad hemos visto a la gente que sale a correr y entonces, ¿qué pasa si nosotros de pronto pensemos en cualquiera de nosotros, no como médicos, sino como población general, no fuimos lo suficientemente cuidadosos? Claro que nos va a llegar la idea frente a nosotros de decir, es tu culpa, ¿no? Por mi culpa se complicó, por mi culpa se murió tal. Pero, ¿qué sucede? También para que yo pueda aceptar la idea de que a lo mejor sí, efectivamente, por mi culpa fue porque yo no lo creí, porque yo no tomé las medidas necesarias. También para eso se requiere un cierto nivel intelectual, un cierto nivel moral, un cierto nivel, y que si realmente lo tuvieras quizá desde antes, no hubieras llegado a ese punto de decir no va a pasar, ¿no? Y entonces, como no estoy con todas las herramientas necesarias y sólidas para hacer frente a ese evento de que quizá yo sea responsable por esto, lo más fácil, todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? ¿Quién rompió, no? Cuando éramos chiquitos y rompíamos algo, era quién rompió el florero y pues todo el mundo señalaba al más chiquito, o sea, ¿no? El otro se queda con cara de no sé ni de qué me están acusando, pero pues seguramente. Entonces, eso es un acto muy natural, digámoslo así, ¿no? El culpar al de enfrente. Y entonces, pues ante la pérdida que podemos estar experimentando en algún momento en esta pandemia, pues muy probablemente al primero que veamos que nos está dando la noticia sea alguien del personal médico. Y entonces, evidentemente, si yo no tengo esa capacidad de decir, ¡ah! Quizá fui yo, o a lo mejor ya hasta me cruzó la idea, ¿no? Sí, pude haber sido yo. No, seguro fue este. O sea, él no actuó de la manera adecuada, ellos no le brindaron la atención que debía en el momento adecuado, el gobierno no tiene los insumos suficientes, bla, bla, y va creciendo esto que me va a proteger a mí de decir, pude haber sido yo el responsable. Y entonces, vamos a hablar más adelante, como de estas etapas de duelo, parte de ello pues es la agresión, ¿no? Esta ira que se siente. Y como la voy a experimentar, la tengo que reflejar. ¿Ante quién? Ante el que tengo enfrente, que será el médico o el personal de salud que esté en ese momento comunicándome el deceso del familiar. Sí.
A ver, Abril, una pregunta porque quedamos de estar interactuando. A mí me toca vivirlo muy seguido porque tengo que entender cuál es el detonante para que una persona demande. Y quiero preguntarte si estoy en lo correcto y que los demás a ver si coinciden. Entonces, yo he aprendido humildemente que uno de los principales detonantes de una demanda médico-jurídica es el duelo. Es decir, es esta parte de que en el proceso de duelo hay una búsqueda de un responsable. Y he encontrado una constante que también he visto en algunos artículos científicos que está documentada, que es el familiar que menos está al pendiente de la salud de una persona es el primero que llega a poder a querer reclamar o a demandar. La pregunta es retórica y es en este sentido. Es algo parecido a lo que tú nos estás planteando, es decir, yo no quiero ser el culpable de que se muera mi madre ni mi padre, pero sí puedo serlo, yo profesional de la salud o yo paciente. Y una de las formas que voy encontrando para no llegar a hacerlo es encontrarme a quién culpar y elijo a los médicos, elijo al hospital y elijo al sistema y elijo al gobierno para no llegar a ser yo. ¿Esto es así? Claro, así es justamente, ¿no? Elijo al que tengo enfrente. Dice el refrán, ¿no? El dicho, ¿no? O sea, no buscas quien te la hizo, sino quien te la pague. Efectivamente, ¿no? Es difícil hacernos responsables. Esto que tú mencionas, de que la persona que menos esté en cuidado es quien generalmente es quien busca esta parte de una demanda, ¿no? Eso es cierto. ¿Por qué? Porque me siento culpable. La culpa motiva muchas cosas, ¿no? Generalmente, si no hablemos ya no de una demanda, pero si, por ejemplo, quien menos estuvo al cuidado es quien no está de acuerdo en el hospital que se eligió para la atención, en el médico que se eligió porque no buscaron otras opciones, o sea, es quien constantemente está como poniendo esa piedrita en el zapato, ¿para qué? O sea, tenemos que entender la dinámica, ¿no? No es quizá por mala onda, pero te digo, habrá quien sí lo haga con esa finalidad, pero en general es con esta intención de bajar la culpa, por supuesto, ¿no? Porque la muerte por sí misma es un ente que no tiene sentido, ¿no? Por más que es una dualidad vivo-muerto, si no entendemos la vida, híjole, pues no entendemos la muerte mucho menos. Y si de pronto tratamos de racionalizar la muerte, o sea, el evento como tal, menos sentido tiene. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Angustia, ¿no? Y entonces yo tengo que encontrar la manera de bajar la culpa, de bajar la angustia, ¿no? Y ahí entran todos mis mecanismos de defensa, tanto como individuo como en una colectividad, ¿no? En general en México, por ejemplo, nuestras tradiciones, nosotros decimos, somos como más jocosos, nos burlamos de la muerte, ¿no? Vemos estas catrinas de posadas, ¿no? Muy elegantes con el cigarro, la catrina, o se hacen calaveritas en donde te estás burlando de ciertas personas, en fin. Pero ¿qué vemos? ¿Qué tenemos que ver detrás de nuestras propias tradiciones? Pues es una negación a la muerte, ¿no? Nos llevan a pensar que realmente la única manera en la que llevas a estar muerto es cuando hay un olvido social. Si hemos tenido la oportunidad, que en lo personal me parece fantástica, maravillosa, la película de Coco, allí lo vemos, ¿no? Todo es una fiesta, en el otro mundo incluso, cómo lo vivimos nosotros. Esta tradición, por ejemplo, del Día de Muertos, pues es una manera de mantener simbólicamente esta negación. O sea, no solo digo, ay, sí es el Día de los Muertos, no, pongo un altar dedicado a fulano, a sutano de mi familia, o sea, es una manera de decir, aquí estás presente. Y se dice que ese día se abre como un canal, ¿no? Y entonces vienen y comen su comida favorita y pueden como convivir. O sea, es una negación. No estamos listos. Más que una conmemoración, es una negación. ¿Por qué? Porque es un evento que nos genera ansiedad, ¿no? Entonces, ahora es una cuestión personal y colectiva. Sí, perdón. En este punto yo creo que, y creo que lo hago a nombre de los médicos, porque es una duda que a mí me surge. El hecho de yo, como abogado que dirige una firma que defiende médicos, saber que el duelo es uno de los detonantes que genera culpa y que a su vez genera la búsqueda de un responsable, me da herramientas, me ayuda porque yo ya sé qué elementos deben de prender un foco de alerta en mis asociados para decirles, cuando el paciente te grite, avísame.
Cuando te piden resumen clínico, te diga la palabra negligencia o te diga voy a demandar, me voy a quejar, no estoy conforme, avísame para ver el expediente clínico. Mi pregunta traspolada a esta problemática con el SARS-CoV-2, COVID-19 y a los presentes es el hecho de saber que los pacientes están buscando un responsable para no hacerse responsable ellos mismos, que tienen miedo, que es más fácil culpar y enojarse que hacer una introspección y hacerse responsable. ¿Cómo me puede ayudar a mí profesional de la salud y qué herramienta cómo lo utilizo como herramienta? Pregunta uno. Y la pregunta dos sería también, desde la otra perspectiva, entonces también el médico es humano y también el médico es más fácil que hacerse responsable y decir, soy yo quien decidió trabajar en una institución que sé que nunca me ha dado las herramientas, soy yo quien decidí seguir aquí a pesar de la baja paga, soy yo quien decidí entregar todo y aunque no son conmigo congruentes la institución, aquí sigo, pero no me quiero ser responsable y culpo al paciente. Hoy vi un comentario que hago la mención en Facebook de un médico que ponía un cartel y decía unas cosas, pero decía, esto es para los pendejos que no se cuidan y siguen saliendo a la calle. Y alguien contestó y dijo, oye, hay gente que tiene que salir, que también recogen basura, habemos gente que no es por pendejos, sino porque tenemos que comer. Y entonces me di cuenta que el problema es el mismo que con las demandas. El problema es que alguien está viendo médicos contra pacientes, pacientes contra médicos, y no estamos viendo la realidad. Es un microorganismo en contra de la ignorancia y todos contra él o todos en favor de él. Esa sería la segunda pregunta. En resumen, primero, para los médicos, ¿cómo les sirve esto como herramienta? Su entendimiento y qué pueden hacer. Y segunda, ¿cómo le sirve al médico entenderse como predispuesto en contra del paciente en virtud de esto? Hemos ido dando un par de pláticas justo con esta intención antes de esta, en donde la intención era un poco conocernos. Si yo no me conozco, estoy dando respuesta a la segunda. Si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis principales rasgos de personalidad, si yo no sé cuáles son mis principales mecanismos de defensa, difícilmente los voy a poder manipular, llamémosle así, ¿no? No se trata de cambiar, se trata de sacar ventaja o de utilizar lo que tenemos en el momento adecuado. Aquí, la primera respuesta yo te pediría más bien que tú me contestes. La experiencia que yo tengo, y creo que todos hemos visto quizá en nuestra práctica clínica, práctica médica, es a veces al médico que más demandan es al que es menos empático, no es el que es el menos calificado, porque justamente, sí, claro, existirán casos específicos en donde no fue la mejor praxis, donde existió negligencia, donde hubo impericia, en fin, ¿no? Sí, por supuesto, pero creo que el grueso es de aquellos que no lograron establecer un canal adecuado, que no fueron como tan empáticos, que no involucraron. Y entonces, ¿qué sucede? Allí vemos que incluso su propio equipo médico es de no taparse, ¿no? Tú dices, ok, déjenme checar el expediente para ver qué tienes, ¿no? Y lo mismo se hace en hospital, o sea, todos debemos de estar para cuidarnos, no alterar, sino cuidarnos. Decir, oye, fíjate, incluso antes de que pase algo, sabes que creo que estás cometiendo el error, o lo dije y yo trato de cubrirlo antes de que pase otra cosa, o sea, no importa lo que suceda, o sea, vamos, estarnos cuidando los unos a los otros. Pero ¿qué sucede? Cuando ese personal de la salud, médico, enfermera, lo que sea, es mala onda, digo, nosotros nos lo dicen, ¿no? O sea, no te lleves mal con las enfermeras porque te quedas sin comer, te quedas sin, ¿no? O sea, claro, si tú eres mala onda no vas a recibir buenas cosas. Y creo que ahí es esto. Creo que la mejor manera de protegerte es aprender a ser más humano, a establecer mejores canales de comunicación. Si nosotros bajamos esa parte de agresividad, ¿no? Si le mostramos a la persona que está frente a nosotros que nos importa su familiar, algo que es muy real es, sí, claro, los médicos, las enfermeras, vemos la muerte de una manera muy distinta a la población general. No podemos verla como el resto, ¿por qué? Porque si no sufriríamos mucho, ¿no? Entonces,
es muy chistoso porque desde que eres como estudiante, tengo un caso buenísimo. Y el caso buenísimo es alguien que está muriéndose, ¿no? Ese es el caso buenísimo. Y entonces a veces hasta se hacen apuestas de a qué hora crees que se muera, y cómo ves si esto, o sea. Y entonces si eso lo ven desde fuera, los demás dirían, qué insensibles, qué mala onda. Y sí, si quizá fuera mi mamá la que estuviera en ese caso y estuvieran apostando a qué hora se muere, pues de menos me siento la madre, perdón, ¿no? Pero quizás sí sería mi reacción, de mucho enojo, ¿no? Pero la verdad es que también los que vivimos de este lado, si somos muy honestos, nos estamos deshumanizando un poquito porque ni siquiera lo hacemos conscientes de que el de enfrente es un ser humano. Es un evento, ¿no? Le dices a la persona que entra a tu consultorio, desvístete, y a veces hasta nos molesta que se tarden o que se pongan así, ay, qué pena, ¿no? Para ti es un evento, es un acto normal y natural, para el resto no. Entonces también tenemos que entender esto y tenemos que bajarnos de los escalones. No es que estemos más arriba, más bien creo que la cuestión sería, tenemos que ubicarnos en el mismo nivel de la población general. Debemos de pensar, ¿cómo me gustaría quizá que me dieran la noticia de que un familiar ha fallecido? A mí. Y que quizá yo, el que está recibiendo esta información, pudiera ser responsable, ¿no? Pensémoslo porque somos médicos, ¿no? Y entonces a lo mejor dices, híjole, seguramente yo fui la que llevó el virus a mi casa. ¿Cómo me gustaría que me lo dijera el de enfrente para que yo me sintiera cobijada, entendida, y yo fuera la primera en no tener que sacar mis mecanismos de defensa, decir, fui yo, y entonces para no sentir que fui yo, fuiste tú? Si humanizamos más solamente esos 5 minutitos que nos toma el dar esta noticia. Si nosotros logramos generar ese mejor vínculo, si logramos hacer sentir a las personas que nos está importando y que nos está doliendo su familiar y la situación que se está viviendo colectivamente, yo te aseguro que la reacción, digo, claro que habrá las que no, pero serían las menos, ¿no? La reacción en general de la población bajaría y serían más empáticos a la vez con nosotros. No hay manera en que eso no sucediera, ¿no? Y entonces empezarían a colaborar con el gremio médico, con el gremio de la salud. Sí, fíjate que ahorita que lo dices, pues creo que el gremio médico enfrenta una dificultad cuádruple esta vez, porque yo siempre les digo en las conferencias, y quienes han estado ahí pues, han sido testigos, ¿no? Les digo que una de las principales causas de demandas o de enojo es la fractura en la comunicación médico-paciente, y siempre les digo, sean kinestésicos, tóquenlo del hombro, párense por él, denle la silla, vayan por él, cuando estamos hablando de consulta de medicina familiar, por ejemplo, ¿no? Con mi amigo Maraboto le he platicado mucho porque es un cabrón que quiero mucho y que además es un cirujano pediatra que se agacha con el niño, a pesar de su panzota, nada, no es cierto, se hinca y le dice, ¿cómo estás? Y su paciente es él, no es el otro. Entonces, eso es difícil de por sí. Pero ¿por qué digo que hay un cuádruple complejidad? Porque ahora tenemos la cara cubierta, y vi una propuesta de un gran amigo intensivista de la Ciudad de México, Enrique Monares Cepeda, que decía, sonríe con los ojos, aprende a sonreír con los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo Abril podría ser? Porque creo que tiene que ser en palabras. Yo no soy médico, pero me imagino que si yo salgo a la sala de espera y veo aquí lleno de gente y estoy cubierto, entonces creo que tiene que ser con palabras. A lo mejor si yo les dijera, perdón, no me puedo quitar esto por seguridad de ustedes, quisiera sonreírles a todos, pero esto que está pasando no es fácil para nadie. Es momento de dar las noticias, vamos a hacerlo en orden. ¿Qué consejo podemos utilizar? Porque tienes razón en la primera de tus respuestas. Yo mejor que nadie veo que eso disminuye las demandas y las disminuye, y a veces me hablan y el consejo jurídico es toca del hombro al esposo de esa paciente con síndrome de HELP, dile, su paciente está muy mal, pero yo aquí estoy con usted y yo voy a estarle dando la información, yo voy a estar aquí con usted. Y eso ayuda mucho en esa parte, pero como yo no estoy en un hospital COVID y como yo no sé cómo es esa área per se, y yo no lo vivo, a lo mejor yo les digo una cosa que no va a aplicar. ¿Tú qué nos dirías? Ok, aquí me gustaría un poco seguir con la plática. ¿Por qué? Porque justamente esa es la parte en la que me gustaría armar un plan con todos los que están hoy en esta
conferencia de Zoom, creo que podríamos armar un muy buen programa, muy breve, de cómo dar esa noticia, ¿no? ¿Y qué elementos tendríamos que tomar en cuenta? Primeramente, estamos ante una población, la gran mayoría católicos. Yo les digo, cuando parte de nuestra historia clínica es, ¿qué religión tienes? ¿No? Y te dicen, híjole, pues, ya cuando te dicen, híjole, pues es católico. O sea, para ser un buen católico es no ser buen, ¿no? O sea, ¿no? Pero existen otras tantas religiones que tienen costumbres, rituales diferentes, y que si tú no profesas esa religión, muy probablemente no los conozcas, ¿no? Y entonces nos sucede que de pronto como médicos nos molesta que alguien acepte una transfusión sanguínea, ¿no? Pero no logramos entender el pensar de esa otra persona que está frente a nosotros. Entonces tenemos que quitar nuestro chip de cómo pensamos, de cómo sentimos, y de verdad tenemos que pensar en cómo pudiera estar el de enfrente, ¿no? Y entonces a lo mejor valdría la pena, algo que yo estaba pensando mientras estaba organizando esta plática, era ponerme en contacto, y yo sí quisiera comprometerme con eso, quizá no para pláticas futuras, sino un poco a corto plazo, pero sí tardado más, en contacto con dirigentes de las diferentes religiones, de las diferentes iglesias, ¿no? Y entonces decir, ok, tú, bajo tus perspectivas, tus creencias, ¿cómo podríamos hacer? ¿Por qué? Porque vemos que algunas religiones te piden que las mujeres laven el cuerpo 3 veces, que lo orienten a la hora de morir hacia tal sentido, que, ¿no? O sea, que el cuerpo tiene que ser, se me fue la palabra, preparado, amortajado, ¿no? Con ciertas características. Y ahorita no se están logrando llevar a cabo estos rituales que nos ayudan a hacer frente al duelo. Entonces, ¿qué pasaría si a lo mejor yo de pronto pudiera tener como manual rápido y decir, ok, ¿tú qué religión tienes, no? Pues yo soy judía. Ah, perfecto. Mira, esto es lo que te podemos ofrecer, ¿no? No puedes tener contacto, pero a lo mejor puedo hacer esto por ti, pero no de lo que a mí se me ocurre, sino ya como orientado con la persona que dirige tu congregación, ¿no? O sea, cómo pudieran brindar esa sensación de alivio. Y así con las diferentes religiones. ¿Por qué? Porque finalmente ahorita nos estamos viendo ante una prueba bien difícil. El duelo de por sí es algo complicado. ¿Por qué? Porque para que nosotros elaboremos un duelo adecuado, normal, o sea, a todos nos va a doler perder a alguien que amamos, pero para que se lleven a cabo las etapas de manera natural, digamos, como fluida, pues necesitamos una prueba de realidad que nos testifique que a quien amamos ya no está, ¿no? O sea, literalmente necesitamos ver que está muerto. Y en estos momentos, incluso yo siento que es hasta como en mala onda, te dicen, es que resulta que la que me entregaron no era mi mamá, ¿no? Y entonces yo quién sabe a quién cuidé y a quién velé. Y son cosas bien fuertes que a lo mejor pasan, que a lo mejor no, pero si yo lo leo y de pronto pierdo a un familiar, esa idea va a venir a mi mente y va a decir, ¿y si no es el que yo vi? ¿Y si me están entregando otro cuerpo? Y como yo no puedo estar verificando. Entonces, ¿qué acciones podemos tener para disminuir esto? Estaba viendo yo de un programa que echaron a andar en el INER, que me pareció fabuloso. Armaron y de hecho subieron las especificaciones, si alguien las quiere, con todo gusto se las comparto, de cómo armar como una vitrina con PVC, con tubos de PVC y con policarbonato, ¿no? Y entonces es una vitrina que literalmente se pone sobre el cadáver. ¿Para qué? Para que el familiar pueda pasar a verlo, a reconocerlo, ¿no? Esto va a ayudar, por supuesto, a realizar esta parte de duelo, ya lo estoy viendo. Desafortunadamente no lo puedo estar viendo tanto como quisiera, no le puedo dar un abrazo, un beso, ¿no? O sea, no me puedo despedir como yo quisiera, pero al menos esta parte cognitiva de decir, ahí está, lo vi muerto, ahí ya está sembrada, y la puedo transmitir a los míos, ¿no? Pero lo viste, sí era, ¿no? O sea, qué feo, pero sí era, ¿no?
esta parte de reconocer. Y entonces, ahorita, pues la verdad es que desconozco, ahí sí me declaro totalmente cómo se está llevando a cabo, no sé si ya hay un protocolo establecido en todo el país, o cada hospital o cada estado está teniendo sus especificaciones como muy personales, ¿no? Pero bueno, sabemos que no hay un contacto directo con el cadáver. Y entonces, ahorita lo que estamos viendo es que la gente no puede verificar tantas veces como quisiera, pues a su familiar, ¿no? O sea, para esto te sirve que el ataúd abierto, que el ataúd cerrado, para que tú digas, sí, sí es, ¿no? Habrá quien diga, qué morboso. Pero bueno, es una testificación que yo tengo que estar dándome para lograr entender. Sí, dime. No, nada más comentar eso. Sí hay un protocolo del IMSS, ya tiene un protocolo del IMSS para dar las noticias. Luego, si quieren, lo compartimos. Nada más eso. Y pues también lo que afecta mucho es que, pues ya sabes que no los dejan ver al familiar, como bien dices, ni antes ni después. En un momento me gustaría rescatar lo que me dijiste cuando planeamos esta plática, de que a veces ayuda mucho que el médico se ponga ese humanismo y diga, ¿sabes qué? Dame, por favor, un papelito para enseñárselo a tu familiar. A eso vamos, exactamente. ¿No? Algo así comentaste. Aquí algo que quisiera yo que quedara como muy claro es, estamos en un evento donde el duelo no tiene una respuesta psíquica normal, ¿sí? ¿En dónde podemos observar esto? Pues nos está faltando el cadáver. Por más que te lo den, pues no acaba de ser una bolsa rellena que no puedes ver. O sea, no sabes exactamente quién está allí, no la puedes ver tantas veces como quisieras. O sea, no deja de ser, perdón, si te oye feo, no, pero es un bulto. O sea, no hay más. Y entonces esto nos impide esta verificación constante. Y nos lleva a un proceso como el que se vive en un secuestro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir, preferiría ver a mi hijo muerto que no saber dónde está, ¿no? Un poco es eso, o sea, es un duelo donde no hay un cadáver, ¿sí? O es el duelo que se ve tan complicado cuando hay desastres masivos. Se vino abajo un estadio, hubo un incendio colectivo, ¿no? O, por ejemplo, en desastres naturales. Y entonces simplemente perdiste a tu familiar. Y estás con esa incertidumbre, ¿no? Digo, tenemos hasta la canción, ¿no? Estará muerto o andará de parranda, o sea, no lo sabes. Y esa parte complica muchísimo el duelo, ¿no? Estas 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y entonces, ¿cómo se van a ir manifestando cada una de ellas? Se van a ver totalmente alteradas ante la falta de esta certeza con el cadáver, ¿no? La negación se va a dar exactamente en el momento en que nosotros estamos informándole a alguien de la pérdida. Pero tenemos que estar conscientes que esta negación ya viene desde que te lo están llevando al hospital, ¿no? Yo ya estoy llevando al hospital, te dicen, si te sientes más o menos, quédate en tu casa. Si ya empiezas a ver dificultades respiratorias, y llévalo al hospital. Y entonces, para cuando la gente decide llevar a su familiar al hospital, prácticamente ya está en ese proceso de decir, a lo mejor no sale, ¿sí? Esto genera mucha ansiedad. Y entonces ellos ya están como preelaborando esta parte de duelo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Como ya estoy como entre la negación, sí, no puedo creerlo y no, es muy fácil que la siguiente etapa que se dé sea la ira, que es cuando reconocemos, ¿no? Cuando vulgarmente nos cae el 20 de nuestra pérdida. Sí se murió, ¿no? Y entonces siento mucho coraje, siento ira, es el momento de los reclamos. ¿Y hacia quién van a ir dirigidos esos reclamos? Hacia quien consideremos responsable. Puede ser Dios, puede ser el médico, y como lo mencionábamos hace un momento, quizá nosotros, pero ¿qué tanto vamos a responsabilizarnos y qué tanto vamos a repartir esas culpas, ¿no? Posteriormente entra la etapa de negociación, que es cuando tratamos de negociar con el doctor, con Dios, para tener un poco de restitución de lo que estamos perdiendo. Y entonces es, por favor, déjame verlo tan solo 5 minutos,
mira, yo te prometo que ¿no? O sea, yo, Dios, si convences al médico de que me deje despedirme de él, te juro que dejo de fumar, que me pongo a hacer ejercicio, que no vuelvo a decir groserías. Esta es la negociación, ¿no? Voy a realizar una acción a cambio de obtener cierta restitución de lo perdido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que pues en estos momentos, por supuesto que no es porque seas mala onda tú y no los quieras dejar verlo, ¿no? Simple y sencillamente no existe la posibilidad, no importa cuántas veces supliques, no, o sea, por tu seguridad, por tu propia seguridad, no te puedo permitir estar en contacto con tu familia. Y entonces se cae esta negociación con Dios, se cae esa negociación con el médico, se reexperimenta la ira, todo esto. Y bueno, poco a poquito con los días surge la siguiente etapa. Bueno, yo quisiera decir que con los días, desafortunadamente todas se van mezclando, no es que empiece una y acabe la otra, ¿no? Y ante duelos complicados estos procesos se van extendiendo de manera impresionante y exponencialmente, ¿no? En la parte de la depresión, pues ya es como la propia pérdida, o sea, estamos tristes porque se murió, pero también podemos estar tristes porque no obtuvimos los resultados de la negociación que buscábamos, no me dejaron ver a mi familiar, ¿sí? Y entonces puede ser también que cuando yo me sentí enojado, pero ¿por qué no le dije al doctor? Lo hubiera golpeado, ¿no? Y le hubiera dicho con tal de que me dejara ver a mi mamá. ¿Y qué sucede? Que también en esta etapa, como les digo, se van mezclando, podemos volver a estar en riesgo. Muchas veces no se da esa agresión justo en el momento en que tú estás informando, sino que se da los días, ¿no? Regresan a buscarte. ¿Por qué? Porque yo sigo en esa lucha, ¿sí? Y entonces se habla de que esta es la etapa más larga, la más difícil, pero también es como la puerta, ¿no? Es la luz al final del túnel, o sea, es la puerta que nos indica que, bueno, ya se está llegando a la aceptación de esa pérdida. Cuando literalmente ya llegamos a la aceptación, es cuando decimos, pues ya se murió, no hay más que hacer, ¿no? O sea, no importa cuánto me pele con el mundo, cuánto llore, cuánto maldiga, no va a cambiar la situación. Y entonces, al venir esta aceptación, ya comienzo yo a funcionar de una manera más armónica conmigo y con los que me rodean. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros como personal de la salud? Ir guiando a la población de manera como suavecita, ¿no? Sin decirle, sí, mira, la aceptación, la negación, la negociación, o sea, no, es irlos acompañando en las etapas de duelo sin que ellos sepan, solo que se sientan muy acompañados. ¿Para qué? Para que baje este nivel de agresión que todos traemos, médicos, o sea, porque volvemos a la misma, todos tenemos miedo, ¿no? Entonces todos estamos más agresivos que de costumbre, y entonces empecemos todos a funcionar durante todo este proceso de una manera más armónica entre nosotros y entre los demás, ¿no? Y entonces tenemos que estar como muy conscientes, no debemos de perder de vista, por eso decía, si bien hemos aprendido este proceso de manera empírica, ahorita exige un doble esfuerzo porque debemos de estar bien conscientes que es un proceso de duelo sin cadáver, punto, ¿no? O sea, no es el proceso normal. Y entonces esto nos va a llevar a más tiempo de aceptación y a mayor sufrimiento. Y esa es tu pregunta que hacías hace un momento. ¿Qué debemos hacer? Debemos fortalecer de manera importante los rituales funerales. ¿Cómo? Dirigidos de acuerdo a la religión y las creencias que se profesen, ¿no? Por eso les digo, a lo mejor valdría la pena tener como un manualito de 5 renglones de, ok, eres judío, eres testigo de Jehová, esto es lo que yo te puedo ofrecer de manera muy pequeñita, ¿no? A lo mejor orientar el cadáver de tu paciente de tal forma, en otros te dicen, no, bueno, lo tienen que colocar del lado derecho, ¿no? O sea, bueno, sobre su costado derecho. A lo mejor con que yo te pueda decir, oye, yo sé que eso a lo mejor te ayudaría, de acuerdo a tus creencias, tú te sentirías un poco más aliviado y por supuesto, sentirías que el médico está siendo más empático contigo, ¿no? Entonces, esto también nos va a ayudar a conectarnos con la realidad. Sí, sí está pasando. Sí, ¿sabes qué? Sí, por favor, voltealo de tal forma. Sí, por favor, no sé, dale la bendición, ¿no? A lo mejor tú no crees, pero esa persona sí, la verdad es que qué tanto te puede quitar.
decir, bueno, mira, sí le voy a dar la bendición y tomarte esos 5 minutos. Digo, no vas a abrir la bolsa, pero puedes hacerlo. O puedes ni siquiera acercarte, pero tener una oración de decir, bueno, no, recíbela. O sea, ¿qué pasaría si nosotros, antes de empezar, como tú decías, ¿no? De salir a dar las noticias, pidiéramos una oración, se hiciera una oración colectiva por el personal, por la familia? Sería una manera de involucrarnos, ¿no? Como sociedad. Y entonces, ya que hicimos la oración, ya que se llevó a cabo esto, pero en conjunto con los que están esperando noticias, ¿no? O sea, vamos a pedir por el personal médico, vamos a pedir por los familiares, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, se va a informar, ¿no? Cada cierto tiempo se va a estar llevando a cabo una oración colectiva, ¿no? Otra de las cosas que ayuda mucho a conectarnos con la realidad es poder identificar un sitio físico donde quedó nuestro familiar, ¿no? Lo hemos visto mucho en las carreteras, las crucecitas, el saber allí murió, ¿no? O sea, eso ayuda mucho al duelo. Y entonces, a lo mejor, ¿qué podríamos hacer? Un mural pudiera ser en el hospital, en donde si tú quieres puedes venir a poner la foto de tu familiar, ¿no? Con una oración, no sé, o sea, eso lo irá integrando la propia comunidad, ¿no? Pero es como ponerle un altar específicamente, a lo mejor alguna florería pudiera hacer llegar un arreglo floral a la semana, ¿no? Y entonces es un lugar lindo en donde se ponen oraciones, en donde... Pero no solo estoy haciendo un reconocimiento a los que se están perdiendo, de alguna manera estoy ayudando a cerrar este proceso de duelo y por otro lado también estoy sensibilizando a la población. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a ver, ay caray, hay un chorro de fotos, ¿no? O hay un chorro de cartas. Entonces sí es cierto, se están muriendo. Yo tengo la oportunidad, un tío mío es monseñor, y bueno, platicaba hace un momento con un cardenal al respecto. Le decía, oye, ¿qué tanto se podría llevar a cabo? A lo mejor una misa, estaría padrísimo esto, ¿no? Llevar una misa a nivel nacional. Sería muy pesado, sí, pero la verdad es que ¿quién va a entrar a ver la misa? Pues los que hayan perdido a alguien, ¿no? Y entonces estamos viendo que el sistema de salud pudiera hacer llegar el nombre de esas personas fallecidas. Y entonces a lo mejor, que algo que sería muy bueno, sería decir, ok, a nivel nacional, bueno, vamos a hacer esta misa, se hable algo muy lindo, algo que realmente pueda acogernos, ¿no? Y entonces decir, ok, en el Estado de México, ¿no? En tal municipio, en la alcaldía tal. Y entonces también esto va a ir viendo cuál es el impacto. Ay, caray, sí es cierto, son un chorro. O sea, socialmente también empezamos a manejar esta información para que la gente se empiece a sensibilizar y diga, "Ah, sí es cierto, sí pasa, ¿no? ¿No crees? ¿Quieres ver? Ve la misa del domingo, ¿no? O sea, y entonces empezamos a sentir realmente un apoyo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es algo, yo nada más te preguntaría, ¿quieres que informemos para que el nombre de tu familiar sea leído? E incluso esto es algo que tú podrías compartir, ¿no? O sea, si pudiéramos tener a una trabajadora social o algo como muy orientada a este proceso, y entonces decir, ok, yo cuento con este celular, ¿no? O sea, no hacerlo desde los propios, sino uno que podamos tener en la institución, y mira, te voy a mandar la liga para que tú puedas compartirlo con tus familiares y que los invites desde su televisión, desde su teléfono, a formar parte de ese proceso, ¿no? A esa misa donde se va a mencionar a tu familiar. Eso también iría dando una cohesión social, ¿no? Cuando es un duelo colectivo, la gente se conmueve más y se reblandece más, ¿no? Y la verdad es que uno se siente mucho más acogido cuando el dolor del alma, yo les digo, se comparte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sentimos que estamos todos unidos, que nos sentimos los unos a los otros. Y entonces esto nos va a empezar a generar una explicación a todo el suceso, pero incluso esto se puede llegar a convertir en un movimiento social, ¿no? Aquí es donde suelen salir los grandes movimientos sociales, con los duelos colectivos. Así es como hemos visto las marchas, ¿no? Para las personas desaparecidas, en fin. Entonces, este es un momento de sacar una buena respuesta del momento que estamos viviendo, y la verdad es que nosotros como médicos podemos no solo protegernos nosotros, sino sacar lo mejor del de enfrente
con el simple hecho de hacerlo sentir como más apapachado. Y bueno, ahí es donde a mí me gustaría que pudiéramos tener la participación de todos los asistentes a la plática, como para que pudieran brindar ideas de cómo pudiéramos hacer ese pequeño ritual, ¿no? De a lo mejor 10 minutos, que yo les decía, a lo mejor poner un altar, no lo sé, o sea, estas son las ideas que a mí se me han ocurrido, pero que pudiéramos realmente integrar algo como muy simbólico, muy significativo, para que la gente se sienta acompañada y para disminuir, porque obviamente cuando hablamos de un duelo complicado, aumentan mucho los riesgos de consumo de sustancias, de suicidios, ¿no? De depresiones prolongadas, en fin. Entonces, realmente el que nosotros podamos acompañar en esos 10 minutos o hacer un poquito más prolongado ese acompañamiento, ¿no? Ya no nosotros de manera directa, realmente puede prevenir, nos va a llevar a un mejor cuidado ante el propio COVID-19 y nos va a ayudar a prevenir complicaciones médicas futuras con los familiares. Ahí, como les comentaba, tienen en su ventana, tienen la opción de levantar la mano. Yo no puedo ver las pantallas de todos porque estoy en mi celular, pero veo una participación aquí de Gaby Castillo, de Elizabeth, pero si alguien quiere, por favor, levante su mano en la aplicación para poderles abrir el micrófono, o si alguien quiere levantar su mano o abrir su micrófono, adelante, para que puedan interactuar con la doctora. Déjame ver, no veo a nadie levantando su mano, aunque sí hay, bueno, mientras alguien levanta la mano, te leo, Abril, los comentarios. Estoy viendo, más o menos ya leí todos estos, estaba viendo uno un poquito más amplio, que de Gaby Castillo, que dice, como médicos estamos con muchas cosas en contra, ¿no? La ignorancia, la mala información del gobierno, la sobrecarga de trabajo en el área COVID, la incomodidad por el uso del equipo de protección personal, la falta de apoyo de directivos de la institución en donde laboramos, inconsciencia de los familiares ante el diagnóstico exacto del paciente y por lo tanto el pronóstico. Yo considero que también es por falta de buena información por el gobierno. En fin, creo que tenemos una serie de problemas que no nos ayudan, porque habemos médicos muy empáticos y sin embargo los familiares ante su negación no van a aceptar lo que podamos decir. Tal vez al momento de que ingresa se le explica, pero hay que recordar que es la lucha entre aceptar al paciente y darle su tratamiento, y el hecho de que quieren estar con el familiar, pelearse con el guardia por las indicaciones que tienen, etcétera. Es demasiado frustrante ver estas situaciones. Así es, justamente todo lo que mencionas es cierto, ¿no? Y lo platicábamos, hacemos énfasis en esto en la plática anterior, de que esta sensación de que no se cuenta con la adecuada información, de que no se tienen los insumos suficientes y necesarios y adecuados, esto es un sentir que no solo tenemos en México, es algo que acompaña siempre una epidemia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos en riesgo. Y es real, aparte no lo tenemos, no hay, es inexistente. La ignorancia, todo está ahí, cada uno de los factores que menciona la doctora Castillo es cierto, ahí están. Pero justamente eso no lo podemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Sería fabuloso, pero no se puede. Lo que sí podemos cambiar es nuestra propia forma de abordar. Y realmente creo que es un momento no solo de ser más empáticos al comunicar, sino construir toda una red, ¿no? Por eso les decía, a lo mejor una oración, poner una canción, el poderle decir a la persona, ¿saben qué? Yo les decía, ¿no? Yo algo que sugiero es a lo mejor dense a la tarea de imprimir un par de hojitas con las diferentes, por eso me gustaría tener contacto con diferentes líderes religiosos, ¿no? Para decir, ok, a lo mejor yo te voy a tener hojitas, 6 modelos de hojas, ¿no? Una que tenga una cruz, porque bueno, a lo mejor tú eres católico y eso te ayudaría. Una que a lo mejor tenga, yo qué sé, la estrella de David, o una que tenga a lo mejor como fondo el cielo, no lo sé, ¿no? Algo muy, pero más allá de una hoja en blanco, ¿no? Porque a veces
Obviamente los pacientes no tienen, tú le dices, hazme un papelito con lo que yo quieras que le ponga, y no tengo ni dónde escribir, acabo dando hasta un pedazo de papel de baño o una servilleta, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Perdón. Por ahí el doctor David Cortés quería usar la voz, y no sé si era parte de las propuestas o algo así. ¿Quieres que le demos el uso de la voz? Ok, nada más déjame cerrar esto, por favor. ¿Qué pasaría si yo recibo una hoja como un poco más personalizado, en donde el médico o el trabajador social que se acerca a mí me dice, mire, su paciente ha fallecido, lo lamentamos, ¿no? Estamos con usted, desafortunadamente no puede entrar a verlo, o puede reconocerlo, pero hasta aquí, o sea, hacerlo como lo más personalizado posible, pero obviamente con todos los cuidados que haya, y entonces decirle, mire, lo más que podemos ofrecerle es escríbanle unas palabras, si están aquí sus familiares o algo, escriban unas palabras y podemos llevar esta cartita, ¿no? Y meterla en donde está el cuerpo de su familiar, ¿no? En el sobre. Y a veces eso ayuda, el saber que como que lo estamos acompañando en este viaje. Perdón, ahora sí, díganme. Doctor David, puede utilizar, si gusta, tiene prendido su audio. No sé si quiere prender de una vez su cámara, creo que la apagó. Para que lo escuchemos. Ya lo escuchamos, doctor. Sí, mira, buenas noches. Buenas noches. En este proceso que estamos viviendo ahorita de la epidemia de la atención médica en los hospitales COVID, hay muchos factores que nos afectan al momento de dar ese proceso. Uno de ellos, como ciertamente mencionaba la doctora, es el uso de las herramientas nuevas con las que no trabajábamos antes, los tiempos en los que estamos dedicándoles a los pacientes en las áreas de atención, ya sea en consulta externa o propiamente en el área de hospitalización, que son procesos completamente nuevos, por el hecho de que el personal que colabora con nosotros no estamos acostumbrados a la implementación de estas herramientas o de esos equipamientos especiales. Nos restringe el hecho de que en estas áreas los familiares no pueden tener presencia física porque es un área exclusiva de atención médica y paramédica. Y la otra parte es que por parte de la Secretaría de Salud existen lineamientos muy bien claros y establecidos de cómo se debe realizar la entrega del cadáver en sí, y de hecho existen unos lineamientos otorgados a las funerarias en las cuales establecen que la disposición final del cadáver no puede ser por inhumación, sino solamente por cremación. Eso es hasta cierto punto un hecho violento, lo pudieran percibir de esta forma los familiares, porque no tienen la certeza, como ya se ha platicado, de que la persona que ellos están tratando o la persona que no se le puede hacer una velación porque solamente hay 6 horas permitidas para el proceso del duelo en la funeraria, no hay certeza de que esa persona que está ahí en un momento sea su familiar. Inclusive los que han fallecido no por COVID, los que han fallecido del 6 de marzo a la fecha, ya no existe esa apertura de que lo van a tener presente, cuerpo presente por días. Ya no, eso ya se quitó. Entonces, desgraciadamente, dentro de todo lo que he escuchado que han platicado, se me viene a la mente, en cuanto a infraestructura hospitalaria, es muy poco difícil tener un muro. Tenemos oratorios en varios hospitales a partir de primer nivel. Esto facilita un poco el acercamiento para los católicos, que son mayoría, pero no existe un área específica como tal para las otras religiones. Esto también pudiera ser sancionable o punible. La otra opción es que pudiera llegarse a ofrecer la visualización directa solamente a los familiares, pero pudiera llegar a presentar implicaciones legales al compartir la liga para poder visualizar el hecho de su familiar en el área de disposición del cadáver. Pudiera llegar a ser. Claro, no, eso no lo podemos hacer. Eso definitivamente no lo podemos hacer. Porque no podemos permitir la presencia física del familiar en el mortuorio. No está permitido, no es un área de visita, ni solamente ahí pueden entrar el que transporta el cadáver del área del COVID, del covitario hospitalario, a la disposición que es el mortuorio
depositan y de ahí solamente entran o manejan al final los de la funeraria. El otro problema que hemos tenido es que las funerarias propiamente establecidas como tal se han rehusado a realizar el proceso. Al menos aquí en mi ciudad han tenido que venir de otras ciudades a realizar ese procedimiento de la disposición final del cadáver. Y eso también es un poco violento para el familiar porque a veces han llegado a tardar de 24 a 36 horas sin la entrega del cadáver. Entonces se presta mucha manipulación, a muchos malos entendidos del por qué yo no puedo tener, si ya me dijiste que ya falleció mi familiar, de la peor manera, porque tampoco el médico tratante es el que da la noticia, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque tenemos solamente el área restringida en nuestro horario para dar esa atención a los pacientes que estamos ya asignados para tratar. La otra parte la hace habitualmente la trabajadora social o el subdirector del hospital. Entonces, no tiene la versión completa de lo que realmente ha ocurrido. ¿Por qué? Porque en esas áreas no tenemos no tenemos datos, no podemos acceder a datos de lo que está pasando ahí, más que los que están en el área asignada. Solamente tenemos datos de voz, todo lo manejamos por radio. Esa es otra parte que no hemos podido avanzar y no hemos afinado. ¿Por qué? Porque no estamos manejando el expediente electrónico. Y también esto es importante, tenemos un expediente, pero se queda en el área. No tenemos cómo compartir información. Exactamente, o marcarle lo que le llamamos el acompañamiento del documento, que es legal, pero sí se integra a fin de cuentas el documento, porque pues sabemos que es obligatorio y la importancia que tiene. Claro, pero mire, doctor, justamente con esto que dice, y por supuesto, ¿no? Esas son las complicaciones en las que están expuestos. Quizás si se entrenara específicamente a 2, 3 personas, una por turno, ¿no? Para hacer esta comunicación, pero no de manera empírica, o sea, bien establecido, un homenaje a esas pérdidas, ¿no? Usted ponía ahí por telemedicina, sí, claro, ¿no? O a lo mejor una cuestión como de punero, o sea, lo estás viendo detrás del cristal. Sí tenemos, o sea, sí se les pide que reconozcan el cuerpo, ¿no? De alguna forma, y a lo mejor allí también algo que pudiera darnos certeza es, ¿sabes qué? En una etiqueta como estas que nos ponen cuando nos, cuenta la leyenda que cuando te levantan una infracción, ¿no? Te ponen etiquetas en tus puertas para que no se viole la apertura de ese cuerpo. A lo mejor, si yo pudiera tener una etiqueta en donde va mi firma, ¿no? Como familiar, y entonces a la hora de que me entregan el cuerpo, el tiempo que esto requiera, que bueno, ahí sí ya no depende de nosotros, ¿no? Como personal médico. Al menos yo vi cuando por videoconferencia, por telemedicina, que está bien establecido los estatutos de cómo se debe de llevar a cabo, ¿no? Yo vi cuando pusieron ese sello con mi firma y entonces de esa manera pudiera tener mayor certeza de que el cuerpo que me están entregando es mi familiar. No puedo ver, pero puedo tener acceso, por ejemplo, a ese sello, ¿no? Esa estampa que le pegaron. Que fuera algo grande, ¿no? Que pudiera quedar como para que a simple vista pudieran dar como, a lo mejor la funeraria pudiera sacar una foto del puro sello, ¿no? Esto es lo que yo recibí. Y así tú tener la certeza de que efectivamente, bueno, es lo más que se puede hacer en estos tiempos, ¿no? De que es la persona que está recibiendo tu familiar. Cuando yo me refería a esto de la liga, yo era más como una liga de una misa, ¿no? Tal iglesia, tal parroquia va a estar llevando a cabo las misas y entonces yo te puedo, o sea, el personal médico, la institución hará llegar su lista de finados, obviamente quienes lo soliciten, quienes no, pues no. Y entonces yo hago llegar a esa parroquia la lista de finados, te hago llegar la liga en donde se va a transmitir por internet la misa, ¿no? Que está ofreciendo la institución o que está ofreciendo el sector salud, en fin, quien así sea, ¿no? En donde se va a mencionar a tu paciente. Y esta liga la pudieras tú compartir con tus familiares para poder tener una como misa colectiva, como esta reunión en Zoom, pero que fuera una misa en donde se haga mención
al nombre de la persona que falleció y que además se sumaran los de los demás para que entonces tuviéramos también ese impacto de decir, sí está pasando y son muchos, y la gente empezara a tener mayor conciencia sobre el COVID. Sí, va a ser un poco difícil porque pues las personas que trabajamos en las áreas asignadas al comunitario habitualmente están manejando un nivel 5 veces del estrés normal. Claro. Entonces, nos cuesta mucho trabajo concentrarse en las actividades que estamos realizando. No quisiera decir que con eso conlleva a mala práctica, pero sí, habitualmente se están manejando turnos de 6 horas y por lo general esas 6 horas implica media hora de vestirte y media hora de desvestirte. Sin embargo, han habido compañeros que realizan ahí dentro 12 horas y pues ya no están manejando un buen nivel de salud mental. Claro, no, eso no está bien. Entonces, hacer el enfrentamiento físico virtual de esta situación con el familiar va a ser un poquito más difícil. Algunos hospitales están manejando trabajadoras sociales que tienen diplomados de tanatología y les ha dado mucho mejor resultado este vínculo y el ser el canal de dar a fin de cuentas la noticia final de que falleció. Claro. Y el proceso, desgraciadamente, en cuanto a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud, no incluye el personal de trabajo social la entrega final del cadáver. Eso está siendo un poquito complicado también. Más sin embargo, a fin de cuentas, desgraciadamente, algunos hospitales tienen ese personal o la jefatura de trabajo social de confianza y termina haciéndolo, a fin de cuentas, la trabajadora social. Ha sido complicado, pero se ha dado. Sí, es un trabajo en equipo, ¿no? Pero finalmente, al que van a culpar, pueden agredir de momento a la trabajadora social, por supuesto, si no es empática, ¿no? Pero al final pueden llegar, o sea, bueno, es que mi subespecialidad es legal y forense, ¿no? Y Tony no me dejará mentir. De repente, bueno, pues mi práctica es como la enfermedad mental en cuanto a la cuestión legal, ¿no? Y cuando estamos experimentando niveles de tensión, pues yo busco al responsable. Y eventualmente todos tenemos acceso a esa hoja en donde el responsable es el médico. Yo sé quién es. O sea, aparece el nombre del médico. Y si yo estoy muy molesto, es a quien voy a buscar. Entonces tenemos, sí, claro, o sea, no podemos integrar también al médico a este proceso. Por supuesto que no. O sea, ¿no? O sea, que apenas se dan abasto con lo que están haciendo y ahora integra. No. Tenemos que hacer un trabajo de equipo y entonces será la trabajadora social. Enfermería hace unas cosas divinas, ¿no? También eso es algo que yo digo, bueno, tienen el don, ¿no? Desde sus murales que llegan a hacer como para informar de vacunas, todo esto. O sea, pudieran trabajar algo así en donde cada parte desde el camillero que a lo mejor saca el cuerpo, no sé, y que todos pudieran a lo mejor hacer una fila, presentarse y decir, pero vamos a estar aquí, o sea, antes de decir el nombre de quienes fallecieron o algo, o sea, presentar como el equipo de trabajo de la guardia en 3 segundos, que no implica el médico, ¿no? O sea, y decir, ok, estamos para su familia. La actividad que se viene por redes y por todos lados. Es más, hoy nuestra ventana al mundo es la red social. No tenemos otra manera de saber lo que pasa en otro lugar más que la red social. Y todo lo que leemos, yo les confieso, yo ya no entro a Facebook, porque todo lo que leo es lo mismo. Mi cara está destrozada por el equipo de protección personal, hoy no comí, el paciente me gritó, y tengo que hacerlo. Pero ¿qué creen? Eso me desanima de mi función. Entonces creo que si nosotros, por lo menos los de esta conferencia, decimos y ponemos la carita y decimos, hoy estoy feliz porque mi paciente Juanito desaturó menos, bueno, pues sonrían y créanme, no necesitan hacer notar que su cara está marcada por el equipo de protección personal. Se va a notar, pero se va a notar más la sonrisa.
Entonces creo que debemos empezar a publicar lo positivo, que es mucho. Yo quisiera que la gente viera la cara de preocupación de Abril ahorita, la sonrisa de Maraboto, la cara de atención de Jesse, que está aquí, la cara del doctor que está aquí, que está comentando, el doctor David, preocupado por la situación, a pesar de que se tiene que poner un traje espacial y vencer el miedo de dejar a su familia o de contagiar a su familia, etc. Y eso lo pueden ver solamente a partir de que tengamos la costumbre o que hagamos un nuevo hábito de publicar las cosas positivas y de hacer nuevas costumbres. Es una nueva forma de vivir, pues hagamos nuevos hábitos. ¿Cuál es? Ya me di cuenta que nadie me ve, pues sonrío con los ojos. Ya me di cuenta que nadie puede hablar con el que está allá adentro, pues le llevo el mensaje. Una vez el doctor Poblano, el expresidente del Colegio Mexicano, decirle, miren, aquí está respirando, no lo voy a compartir, se lo paso por Bluetooth, ténganlo, háganlo. Si los dejan, háganlo, o si los dejan mandar un mensaje, o si puede ser por escrito. Es decir, el granito de arena que su trinchera les permita tener, pues creo que debemos de ponerlos todos. Eso sería mi comentario. Fíjate, legalmente no podríamos hacer eso, ¿no? Pero, por ejemplo, con esto que tú mencionas, Tony, se me ocurre, insisto, no de nuestro teléfono personal, tener un teléfono para el servicio. Y entonces a lo mejor pudiera ser, le voy a poner el teléfono, ¿no?, cerca al paciente para que puedas decirle tú a tu familiar, o sea, yo no me lo voy a detener, ¿no? Tú despídete de tu familiar. Con este teléfono que sabemos que va a estar contaminadísimo, que no va a salir de allí. Lo único que voy a hacer es tú marcas a este número y tú vas a poder a lo mejor hablar con tu familiar y decirle te amo, buen viaje, antes de, ¿no? O sea, es todo. O sea, algo de audio, no de video. No quiero entrar en controversia. No sé. Pero no hay nada. Vaya, si hubiera un equipo telefónico o videográfico que lo permitiese y de tomar la imagen se fuera con el familiar, créanme que se podría. Ahí entra la parte institucional que dice, no, es que no se puede grabar la información confidencial de la institución. Yo siempre he dicho, prefiero que me demanden por haber sido humano, a que me demanden porque, ¿saben de qué se queja más la gente? Me vio feo, no me sonrió, no me volteé a ver, estaba haciendo la nota y no me volteaba a ver, me trató mal. Ustedes están en duelo, y esa es la otra pregunta que yo le quiero hacer. Saber que no soy el único que no lo está pasando bien, ayuda. Y decir a los compañeros, bueno, que a pesar de toda la situación, nosotros estamos de este lado con el terror de contagiarnos, porque los que vienen allá ya están contagiados, entonces estamos un poquito mejor que ellos. Y todo esto que estamos haciendo de alguna forma se va a retribuir para el bien de todos, ¿no? En mi caso, que trato con pequeños, y es doble el estrés al no poder estar con sus familiares después de que te operaron, de que te sientes mal, etcétera. Entonces sí hemos implementado algunas, pues como estrategias para que puedan estar en contacto con sus papás, pues a través de, ahora sí, de una campana de flujo, en fin, otras cosas. Pero sí es un poquito más difícil para los niños estar lejos de sus papis en ese momento. Y pues muchas gracias, Antonio, muchas gracias, doctora, y a todos los que estuvieron con nosotros compartiendo. Hay muchos comentarios muy, muy interesantes y pues ojalá y se hagan más sesiones de estas. Gracias. Listo. No sé si alguien más tenga algo que agregar, alguna duda. Y por favor, me encantaría que me pudieran hacer llegar sugerencias de cómo podemos estar trabajando esta parte del acercamiento. A lo mejor pudiéramos integrar algo y mandar como una imagen, ¿no?, en donde pudiéramos dar algunas sugerencias y cada quien que pueda poner en acción las que estén a su alcance en sus manos o compartirlas con el personal médico con el que están, las trabajadoras sociales, enfermeras. Y de verdad que cada quien podemos hacer ese granito de arena para hacer
esa diferencia significativa que en este momento tanto se requiere. Por ahí quiere hablar Gaby Castillo, querida Abril, así es que ya le abrí su micrófono y ya abrió su cámara. No se escucha tu micrófono, tienes que activarlo, querida Gaby. Ponle en dejar de silenciar para que te podamos escuchar. Ya está abierto su micrófono. Sí, pero ella le tiene que activar porque si no, no se va a oír. A ver, Gaby, intenta ahí. Que en la imagen en la que ella se ve, tiene que ponerle, dice, quitar el mute a mi micrófono. Ok, gracias. Unmute mi audio, dice. No se escucha, Gaby. ¿Quieres escribirlo en el chat? Tengo problema con el micro, dice. ¿Alguien más, mientras tanto, quiere por ahí comentar algo? Bueno, creo que entonces, pues doctora Abril, como siempre, muchas gracias por tu dedicación a este gremio. A cada uno de ustedes, gracias por todo lo que hacen y por tomarse el tiempo de tomarse, ahora sí vale la redundancia, un tiempo para ustedes, y eso repercute en la población. Y pues bueno, yo siempre estoy aquí para servirles y por supuesto que vamos a seguir haciendo charlas. Por ahí vienen otros temas, me imagino que Valeria los tiene listos ahí. Vale, no sé si sabes cuál es el siguiente tema. Abril, ¿te acuerdas cuál es el otro tema que seguía en orden? En el orden ya me perdí en el orden porque adelantamos. No te preocupes, amiga, somos como Asperger compensados. Yo demasiado compensador, tú muy poco porque eres muy inteligente. Bueno, pero estés al pendiente de nuestra página, al pendiente de mi perfil, y ahí los publicamos. También pueden agregar a la doctora Abril Borbón en sus redes, y siempre está lista ella para apoyarnos. Yo personalmente creo que a todos nos ayuda, y sería mi último comentario, el tema mental. Mis hijitas, mis niñas tienen 12 y 10 años, de llamada con ella. Mi otro niño tiene 9 años y lo va a ver mañana. Nos ayuda a todos y le quiero agradecer por su gran labor, por lo que hace por la humanidad. Es ayuda, creo que es importante. A ver, creo que Vale Alcaraz quiere hablar. Nada más. Hola, buenas noches a todos. Aquí tengo anotado que el próximo tema es el de cómo manejarme emocionalmente si un familiar o yo sufro contagio por COVID-19. Ok, sí, es el próximo tema. Muchas gracias. Pues súper interesante, entonces lo esperamos y pues gracias a todos. Les mando un abrazo virtual y muchas bendiciones. Cuídense mucho en todo lo que hacen, por favor, que los necesitamos. Bye. Adiós.